Y darle gracias al Señor por la protección tan grande que ha dado a todas nuestras familias, nuestras comunidades, nuestras parroquias, los conventos. Verdaderamente hemos visto un milagro. Y ante los milagros hay que simplemente agradecer, pero también aumentar nuestra fe en el poder de la oración, en el poder del sacrificio, en el poder de la penitencia. Y yo siento muy fuerte que el Señor nos pide que seamos testigos de esperanza. Cuando regresemos a nuestros lugares, que contemos lo que hemos vivido y lo que hemos visto. El poder de la oración. Creo que el Señor va a abrir los ojos de mucha gente a través de este evento que hemos vivido en nuestro estado. Y es el momento de enseñarles a ver. Si se les abren los ojos, enseñarles a ver. Y la peor ceguera que puede existir en el corazón humano es no ver las maravillas de Dios, es no ver el amor de Dios. Y la mayor claridad que puede existir en los ojos del ser humano es ver constantemente las intervenciones de Dios y proclamarlas. Acuérdense que ayer la Virgen nos llamaba a que nuestra vida fuera, o antier, no sé, un Magnificat. Que no es vivir fuera de la realidad, sino que entrar a Dios en toda nuestra realidad. Y por lo tanto, si entramos a Dios en toda nuestra realidad es transformada. Es mirada desde otra forma, se descubre, se sacan fuentes de gracia del pozo de la salvación. O sea, sacamos del pozo de nuestra vida una realidad salvífica. Pues en realidad no sé exactamente qué les voy a reflexionar porque mi día hoy estuvo un poco complicado, pero creo que el primer tema que quizás debemos, después que recemos la bendita sea tu pureza. Bendita sea tu pureza, eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no nos dejes, Madre mía. Amén. Y que siempre viva y muera dentro de tu corazón. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues creo que quizás lo que el Señor quisiera que meditemos, aunque sea por corto tiempo, en este primer día aquí en Lourdes, es la realidad del sufrimiento. Porque estando aquí en Lourdes tenemos como dos caminos que están paralelos y al mismo tiempo se interceptan y tienen una lección muy inmensa que darnos. Estamos ante un lugar donde se derrama profundamente la presencia de Nuestra Señora, se siente su ternura, se siente su maternidad, un lugar donde ella abrió una fuente de sanación para tanto espiritualmente como corporalmente. Pero al mismo tiempo vemos a la humanidad herida, a la humanidad enferma, a la humanidad sufriente que viene en búsqueda de su madre. ¿Para qué? Para buscar del corazón de su madre el consuelo, la sanación, en la forma en que el Señor quiera concederla por la mediación de su madre. Vienen a buscar aquí un milagro, tal cual sea el que más necesitan. Los que han estado sirviendo hoy, los que han estado formándose para servir, saben que Lourdes es un lugar donde vemos a toda la humanidad en su mayor sufrimiento. Todo tipo de enfermedades, todo tipo de angustias, todo tipo de realidades que el ser humano confronta, pero también vemos una cosa muy tierna y muy linda, y es que en el sufrimiento, los que tienen fe, no importa qué grado de fe, en el sufrimiento se busca
a Dios, se busca a la madre. Ahora, ¿qué lección tenemos que aprender de esto? Y es que el sufrimiento es una fuente que nos lleva a Dios. Con Cristo asumiendo el sufrimiento tomó otra dimensión completamente para la persona humana. El sufrimiento no es una situación de cristianos, es una situación de humanos. Todo ser humano sufre, creyente o no creyente. Porque como dijo San Juan Pablo II en la carta, en la exhortación apostólica, el valor salvífico del sufrimiento, el sufrimiento le pertenece al ser humano. Salvificis doloris. El sufrimiento está adherido al ser humano y camina con él a través de la historia desde el pecado original. Yo les recomiendo que ustedes lo lean, esa carta, porque es una preciosidad, la riqueza y el tesoro para entender el poder salvífico del sufrimiento humano, para nosotros entender cómo vivir nuestro sufrimiento. Por eso es que Lourdes es una escuela en todos los sentidos. Primero, que nuestra madre está aquí para ayudarnos con nuestros sufrimientos. Segundo, que aquí viene todo tipo de sufrimiento humano y nos enseña a nosotros a ver la realidad del mundo, la realidad del ser humano. Aquí viene una persona sin pierna, como una persona sin ojos, como una persona que perdió a su ser querido, como una persona que viene con heridas en el alma. Viene de todo. Es como una película del sufrimiento humano, pero al mismo tiempo un sufrimiento que no está abandonado, sino que tiene madre. Y esa madre viene para aliviarlo, para consolarlo, para acompañarlo. A veces en grados tan altos es ese alivio que se dan milagros. Y sabemos que Lourdes es un lugar de grandes milagros. Pero el milagro más grande es que el que sufre y viene aquí, que todos sufrimos. Y todos venimos aquí con una herida en el corazón cuando entramos en esa piscina que nos pasó. Es una experiencia inmensa, ¿verdad? ¿Y qué estamos entrando? En algo tan pequeño como si fuese una tina. Pero la presencia de la Virgen es tan grande que no podemos dejar de llorar. Ya empieza la sanación interior a darse. Entonces, Dios quiere hacer algo por el sufrimiento de los hombres, a tal grado que se hace hombre y se hace uno de nosotros y asume toda la realidad humana excepto una: el pecado. ¿Por qué? Pues porque Dios no puede pecar. Pero también nos habla algo para nosotros. Nosotros fuimos creados sin pecado. Y Él nos está enseñando la verdad sobre el hombre. ¿Se acuerdan cómo dijo Juan Pablo II? En el rostro de Cristo encarnado, en Dios encarnado, conocemos la verdad sobre nosotros mismos. Entonces el Señor, que es Dios, asume también la condición sufriente del ser humano. Desde que nace, bueno, desde antes de nacer. Pero dice San Juan Pablo II en la encíclica de Redentor del Hombre, que desde el momento de la encarnación ya Jesús empezó a sufrir. Ya estaba marcado por la cruz. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos imaginarnos esto, hermano. Yo siempre digo, para tratar de explicárselo, y no es comparativo, ¿cómo te sentirías tú que tengas que rebajarte a ser tú y de repente hormiga? ¿Verdad? No nos podemos imaginar ese anonadamiento de ahora voy a hacer. Si nos molestas, que alguien nos humille, que alguien nos diga algo que nos consideramos humillante. Ahora imagínense para Dios dejar la gloria del cielo para hacerse uno de nosotros. Todo lo que eso significa, nosotros no lo podemos entender. Pero desde el momento en que Dios decide
hacerse uno de nosotros, se empieza su anonadamiento, su vaciarse de su gloria para poder ser uno de nosotros. Jesús desde que nace está sufriendo. Nosotros que sepamos, ninguno nos han amenazado de muerte al nacer, ¿verdad? Jesús es amenazado de muerte desde que nace. O sea, nosotros estamos viendo a Mariita y la estamos besando, ¿verdad? Y Jesús lo está besando su padre virginal y su madre. Lo están honrando los pastorcitos, los reyes magos, pues de ahí los poderes del mundo lo quieren asesinar, matar. ¡Qué horror! ¡Qué sufrimiento para nuestra madre, para San José! Pero qué sufrimiento para Jesús. Desde que nace, el amor encarnado es rechazado. Y Él no se evita ningún sufrimiento. Para mí, ese es el misterio más hermoso de Dios hecho hombre. No se evita ningún sufrimiento. Nos evita sufrimientos a nosotros. Sana a enfermos. Multiplica el pan y el pescado para que coman, para que las personas no pasen hambre, no estén 3 días ahí cansados sin comer. Pasa haciendo el bien, pero no se lo hizo para sí mismo. Por eso el demonio, ¿con qué lo tienta? En las tentaciones en el desierto. 40 días sin comer y sin beber, ¿verdad? ¿Quién no tiene hambre? ¿Quién no tiene sed? Él era totalmente Dios y totalmente hombre. En su humanidad tenía total sed y total hambre. ¿Y cuál es la primera tentación? Cambia rocas, piedras en pan. Transforma las rocas si tienes hambre. Transforma las rocas y hazlas pan. El que iba a multiplicar pan y peces para que la humanidad no pasara hambre, no se deja tentar cuando verdaderamente tenía hambre. ¿Qué nos está enseñando ahí? Que Él no vino aquí para evitarse el sufrimiento, sino para enseñarnos a nosotros a vivir con el sufrimiento. No lo podemos evitar. Si ustedes se imaginan, si Jesús se pasa evitando el sufrimiento, nosotros no sabríamos cómo sufrir. Y tenemos que aprender a sufrir, porque el sufrimiento es parte de la vida humana. Y además el sufrimiento es el escalón, dicen todos los santos, la escalera que te lleva al cielo. Si lo sabes vivir, si la sabes abrazar y si permites a ese sufrimiento dar los frutos salvíficos. Entonces Jesús tiene que Él ser escuela de sufrimiento para que nosotros aprendamos a sufrir. Levante la mano aquí el que no tiene ningún tipo de sufrimiento. Por lo tanto, es importantísimo para el cristiano aprender a vivir y aprender la dimensión del sufrimiento en la vida. Porque parte de aprender a vivir como cristianos maduros es aprender a sufrir con serenidad y con madurez, como lo hizo nuestro Señor. Tampoco nuestro Señor le evitó ningún dolor a su madre. ¿Cuántas veces uno oye que dice, pero ¿por qué a mí? Yo que soy tan buena, que sirvo en la iglesia. Y te hacen toda la lista de las bondades, ¿verdad? Y yo siempre le digo, no me pregunten a mí, pero si quieres saber por qué a ti, pregúntale primero al inocente y a la inocente. Porque aunque no seamos culpables, en ese momento alguna culpa tenemos de algo. Jesús y nuestra madre no tenían por qué sufrir, porque ellos estaban libres de pecado. Pero libremente nuestro Señor abrazó el sufrimiento de la humanidad. ¿Para qué? Para redimirlo. No solamente para redimirnos a través de la cruz o del sufrimiento de toda
toda su vida, sino para enseñarnos a nosotros que en la escuela del sufrimiento se forjan los grandes santos. Entonces, hermanos, punto importante, difícil para nosotros de entender. Jesús nos evita ningún sufrimiento para enseñarnos a sufrir. ¿Cómo sufre Jesús? Es una gran pregunta. ¿Cómo sufre? Porque nosotros tenemos que sufrir como Él sufre, no como sufre el mundo. Ahora nosotros tenemos como un tipo de desequilibrio inmensísimo en el mundo. Por un lado nos bombardean diciéndonos que tenemos que evitar todo sufrimiento. Y por otro lado, estamos sufriendo más que nunca. ¿Se han fijado? Fíjense que, para ser sincera, la eutanasia, por ejemplo, el aborto, al final, ¿qué argumentos te usan? Es evitar sufrir. Ay, no, ¿para qué voy a traer a este niño al mundo a sufrir? Bueno, pero si no solamente se viene a sufrir, se viene a vivir. Y el vivir incluye alegrías y espinas. O yo, ¿para qué si no tengo suficientes medios? Entonces, siempre es una cosa, unos argumentos, o la eutanasia, como la eutanasia que se le llama suicidio asistido compasivo. Imaginen ustedes a qué se le llama compasión. Porque no se entiende el poder salvífico. Claro que nos duele ver a nuestros seres queridos sufrir. Claro que hay momentos que los vemos sufrir tanto que decimos, Señor, si es tu santa voluntad, llévatelo pronto. Pero nosotros sabemos que ese sufrimiento está abriendo unas fuentes de salvación inmensas para esa persona y para los demás. Esa es la fe cristiana, porque si no, ¿qué valor tiene la cruz de Cristo? Si nosotros no entendiéramos el valor salvífico del sufrimiento, ¿qué se diría de la cruz y de Cristo crucificado? Se diría que es el fracaso de Cristo, como lo pensaron quizás muchos en ese momento. Se acabó todo. No. La cruz no es el fracaso de Cristo, la cruz es el triunfo de Cristo. Todo un Dios que, pudiendo evitarse el sufrimiento, lo abraza por amor a nosotros. Ahí el amor triunfó, hermano. La cruz es el triunfo del amor de Cristo y el triunfo del amor de la Virgen. Por lo tanto, vemos en la vida de Jesús, todos los evangelios, hay sufrimiento. No solamente sufrimiento en los demás, sufrimiento en Él. ¿Cómo no le iba a causar sufrimiento a Jesús las cizañas que le metían o las trampas que le querían meter? ¿Cómo no le iba a causar sufrimiento a Jesús como cuando dijo, en este lugar no pude hacer milagros porque no encontré fe? ¿Verdad? Tanto, cuando leemos los evangelios podemos ir viendo el interior del corazón de Jesús, su sufrimiento. Si Él no se los evita, primera enseñanza, nosotros no tenemos que ir a buscarlos. El sufrimiento surge naturalmente en la vida. Tenemos que abrazarlos, pero sabiendo que no lo hacemos con nuestra fuerza, lo hacemos con la fuerza del Señor. Y que nuestra madre es el consuelo primario de nosotros a la hora de sufrir. Segundo, el sufrimiento tiene el poder, si es ofrecido, si es un sufrimiento como Cristo, no un sufrimiento quejándome, rebelándome, ese no tiene poder. El sufrimiento que se vive con las virtudes de Cristo, que quiere decir con mansedumbre, sin rebeldía. Un sufrimiento con resignación, lo que hablábamos ayer, con resignación y serenidad. Un sufrimiento que se abraza con mucha oración y se ofrece
ya lo vimos en Fátima, tiene el poder de transformar la historia, incluso transformar los cursos de un huracán. Tiene el poder de lograr grandes cosas que no se lograrían sin eso. Esto es parte del misterio salvífico del sufrimiento. ¿Qué poder tiene? Nosotros hemos sido salvados, hermanos, restituidos a la vida divina. La puerta del cielo se ha abierto para nosotros. Se nos ha devuelto la dignidad de hijos de Dios. Y podemos seguir la lista. Por la cruz de nuestro Señor. Por eso cuando hacemos el Via Crucis decimos, por tu santa cruz has redimido al mundo. Entonces, eso también tiene que ser casi una ejaculatoria para nosotros en nuestras dificultades y sufrimientos. Señor, en este sufrimiento yo lo abrazo como tú abrazaste la cruz para que colabore con la redención del mundo. Vimos a Alejandrina, su sufrimiento ofrecido, todo lo que logra y todo lo que sigue logrando para la humanidad. El Padre Pío, ofrecido por los sacerdotes, 50 años con esas estigmas. Ahora también, hermanos, fíjense que el Señor nos permite, y esto lo dice San Pablo, no te permite una cruz que tú no puedas cargar. Que no vaya de acuerdo a la gracia que Él te ha dado. Pero lo que nos pasa a nosotros cuando la cruz, el sufrimiento, nos rebelamos y en vez de decir, Señor, dame la gracia de cargarla, y que no sea ni más alta, ni más ancha, ni más larga, ni más corta de lo que tú has designado para mis hombros. Porque a veces cargamos cruces que no son nuestras y esas nos aplastan. Tenemos que cargar solamente la cruz que Dios nos ha dado porque nos da la gracia para cargarla. Y esa es la única que tiene el poder de santificarnos a nosotros mismos y santificar a los demás a través de cómo nosotros la abrazamos. Y tercero es que el sufrimiento tiene el poder de hacer surgir el bien. Por ejemplo, ¿quién está sirviendo aquí en Lourdes? Levanten la mano. Y los otros que no están sirviendo físicamente están sirviendo, intercediendo, ¿verdad? Fíjense, estamos un grupito pequeño, pero ¿cuánta gente por 159 años ha venido aquí a ayudar a los enfermos? Ha venido aquí como los siervos de Caná, porque la Virgen les dijo, llenen las jarras y hasta arriba, para que haya bastante vino, ¿verdad? Fue la Virgen inteligente, hasta arriba. Eso quiere decir que las jarras estaban pesadas. Pero sin embargo, si esos siervos no llenan la jarra, ¿con qué hace el Señor el milagro? Entonces hacen falta esos siervos a quien la Virgen le diga, llena la jarra, que sean los cooperadores de la Virgen en los santuarios que son los nuevos canás, que sean los cooperadores y el cargar esas 6 tinajas llenas de agua tuvo que haber sido pesado. Claro que sí, como el testimonio que decía el Padre, ¿verdad? Hoy, como él que se desmaya ante la sangre, en ese momento el Señor le dio la gracia, una gracia actual potentísima. ¿Para qué? Para salvar a esa alma, para Él ejercer su ministerio sacerdotal y salvar esa alma, para darle los sacramentos y que muera en la gracia de Dios. Después cuando llegó ya se pudo desmayar, ¿verdad? Pero ¿qué nos dice eso? Hermanos, que la gracia que necesitamos para abrazar la cruz, siempre la recibimos. Pero debemos de estar abiertos a recibirla. Segundo, que se abren fuentes de caridad. Fíjense que la caridad
generalmente es ejercitada ante el dolor, ¿verdad? Tú no haces una obra de caridad a alguien que no tiene una necesidad, ni se te ocurre qué hacer. Pero si tú ves a un hambriento, ese sufrimiento de ese hermano, ¿qué te evoca a ti? El deseo de darle un plato de comida. Cuando tú ves a un enfermo, ¿qué sientes el deseo de hacer? De ir a visitarle. Si no tiene medicina, se las compras. O si no tiene manera de ir a un médico, tú le pagas la cita médica. O sea, el dolor también es edificante a todo el cuerpo místico porque va haciendo surgir fuentes de caridad, creatividad del amor. Hasta que no vemos a alguien sufrir o no surge frente a nosotros el sufrimiento de alguien, no respondemos. Por eso lo más duro de nuestro tiempo es tener muchos celulares, muchas computadoras, muchos medios de comunicación y estamos acostumbrándonos a oír el sufrimiento. Ay, mataron a 180 en un pueblo de África. Hermano, si los mataran en Miami, no podemos acostumbrarnos a oír el del sufrimiento y hacernos indiferentes. Algo hay que hacer ante todo sufrimiento que escuchemos. Tal vez se puede mandar unas tarjetas, unas cartas a los familiares, se manda a través del obispo del lugar. ¿Qué hay que hacer? Algo hay que responder ante el sufrimiento que reconocemos y conocemos. Entonces, siempre el sufrimiento abrirá fuentes de caridad si no somos indiferentes. Les pregunto, ¿por qué vinieron a servir? Algo la Virgen puso en su corazón. Sé mis manos, sé mi rostro. Sean mis siervos, sean ustedes los que tienen que llenar la jarra para que mi hijo pueda hacer el milagro. Yo solamente les estoy llamando a que coloquen todo lo necesario para que el poder salvífico de Jesús pueda darse. Que eso es lo que es Caná. Ella es la portadora de lo que se necesita colocar para que Jesús pueda actuar. Entonces, el servicio de ustedes en Lourdes, como en cualquier lugar, pero estamos hablando ahorita en Lourdes, ¿verdad? Como en sus parroquias, como donde sea, en los hospitales. El servicio que ustedes prestan es una colaboración a la Virgen, que es la que coloca las cosas para que Jesús pueda donarse, pueda actuar. Un servicio bellísimo es ser ministro extraordinario de la Eucaristía, como es nuestra familia, que hemos sido concedidos ese privilegio como familia, pero solo para los enfermos. Hermanos, ¿saben lo que es para los enfermos tener la gracia de recibir a Jesús? Y eso requiere que tú tomes tu carro y vayas a recoger la hostia consagrada y vayas a la casa y ores con esta persona. Pero esta persona, en medio de su inmenso sufrimiento, recibirá el consuelo de la presencia de Jesús. Por eso San Juan Pablo II y el Papa Benedicto XVI, cuando vinieron ambos aquí a Lourdes, hablaban sobre la necesidad que tiene la Iglesia de que los enfermos ofrezcan sus sufrimientos por la Iglesia. Y fue Juan Pablo II quien estableció el 11 de febrero, el Día de la Virgen de Lourdes, la Jornada Mundial del Enfermo. Y cada una de esas cartas, cada una de esas alocuciones, ¿cómo le hablaba a los enfermos? Les decía, imagínense una persona en una silla de ruedas, una persona en una camilla o una persona incluso que tal vez está con múltiple esclerosis, que no se puede mover, que Juan Pablo II le dijera,
la iglesia te necesita, tú eres pilar de la iglesia. Sin los enfermos, la iglesia está débil. Es la lógica del Evangelio. Los pequeños en el reino son los grandes. Los débiles en el reino son los fuertes. Entonces, la iglesia, dijo Juan Pablo, se sostiene por el ofrecimiento de los enfermos. Parte de la misión, que no acabe el viernes, hermanos. Regresen a sus hogares siendo testigos del poder salvífico del sufrimiento a todo el que sufre que ustedes encuentren. Díganle, ofrece tu sufrimiento por la iglesia. Ofrece tu sufrimiento por la conversión de los pecadores. Enseñen lo que hemos aprendido. Enséñenlos a los que sufren. Y segundo, también Juan Pablo y Benedicto le hablaron a todos los que servían aquí en Lourdes. Y decían, ustedes son el rostro verdadero de la iglesia. Porque la iglesia, como es madre, la madre siempre cuida primero ¿a quién? Al hijo que está más débil, al más vulnerable. Entonces, fíjense qué hermoso todos los que están aquí sirviendo de una forma o de otra. Siéntanse reflejo viviente de la iglesia madre que está cuidando de sus hijos más vulnerables, de sus hijos más pequeños, de sus hijos que tal vez incluso tienen no solamente la herida corporal de la enfermedad. Generalmente junto con la enfermedad hay una herida en el corazón, hermano. Porque a lo mejor son abandonados, a lo mejor no son visitados, a lo mejor se le han burlado. O a los niños inválidos, a lo mejor los otros niños le dicen, ay, tú no caminas, tú no corres. O sea, junto a la enfermedad corporal hay también la enfermedad interior. Y ustedes, amándoles, sonriéndoles, sirviéndoles, les están diciendo, gente que no conocen, gente que gastó su propio dinero para venir a servir. Es un testimonio tan grande que eso va sanando el corazón de los enfermos. No solamente les ayudan a entrar a las aguas y si es la voluntad del Señor, utilizará esa entrada en el agua para sanarlos. Pero la presencia de ustedes les dice que el amor es más fuerte que todo. Y eso sana el corazón. Jesús, y con esto quiero acabar. A mí siempre me impresionan todos los milagros de Jesús. Todos. Porque yo creo que nosotros leemos los milagros de Jesús como historia, ¿verdad? Y hoy vimos uno, ¿verdad? En el Evangelio. Y los leemos como historia. Ah, mira, le sanó esto, sanó la mano seca, sanó al inválido, sanó al ciego, sanó al mudo, sanó al esto, resucitó a un niño muerto. Los leemos como historia. Sin embargo, hermanos, es evangelio, es palabra de Dios. Hay que escudriñarla y ver todo lo que se acontece en ese evento. Cada sanación de Jesús no era solo el cuerpo, era también su corazón. Como por ejemplo, a mí uno de los milagros que más me conmueven, y si me pongo a llorar, estoy tratando de no, que más me conmueven, es el de ciego en la piscina de Bethsaida. ¿Por qué me conmueve? No porque fuera ciego, porque sanó a un montón de ciegos, sino porque ese hombre, ¿cuántos años tenía en la piscina? 38 años. Ustedes saben, aquí, ¿quién tiene 38? O sea, cuando yo pienso 38 años, es toda una vida. Y ese hombre estaba en la piscina. No es que estaba en otro pueblo, estaba dentro del lugar de la piscina. Y nunca nadie lo había metido. Qué bueno que ustedes sí están metiendo a los enfermos en la piscina.
¿Qué hace Jesús cuando entra a la piscina? Lo primero que hace es que se le acerca. Y el hombre le pregunta, ¿qué tiene? Le dice, soy ciego, tengo 38 años ciego. Y acuérdense que la tradición era que cuando el agua daba la vuelta, el que se entrara, se sanara. ¿Cuánta gente se habrá sanado en esos años? Y el ciego queriendo que alguien lo llevara. Pero nadie se tomó. Para mí eso es durísimo, no sé. Me cuesta entender que nadie se ocupara de meter a ese ciego. Y él no podía ver, no podía ir. ¿Qué hace el Señor? Inmediatamente lo sana. ¿Qué le sanó antes que los ojos? El corazón, hermano. Porque Jesús entró y lo primero que hizo fue ir donde Él, donde pasaron miles con indiferencia. Jesús entró fijándose en Él y dándole prioridad a Él. Ahí se le sanó inmediatamente el corazón. Se sintió amado por alguien y ese alguien era el que lo iba a sanar. Ya no necesitó entrar en piscina. Ya Jesús lo tocó. O sea, cada milagro hay la sanación del cuerpo, pero hay una sanación interior muy profunda, como la mujer hemorroísa. Otro de los milagros para mí bellísimo, con mucho significado, pero bellísimo. Y con esto quiero concluir, porque sé que están cansados. El del techo, todos los milagros. Lean los milagros de Jesús. Léanlos imaginándose, poniendo contexto. Imagínense hasta como película, pues. Pero esa hemorroísa, acuérdense que las hemorroísas eran consideradas impuras. Y por lo tanto, si eran impuras, ¿qué les pasaba? Las sacaban de sus hogares, perdían su familia. Las sacaban de su pueblo, perdían toda dignidad ante el pueblo y tenían que irse a vivir ¿a dónde? Afuera, a las cuevas. Nosotros no nos podemos imaginar porque estamos en otra época, ¿verdad? Entonces esta mujer lleva 18 años viviendo y tal vez tenía hijos, tenía esposo, tenía todo y la rechazan y no puede acercarse a nadie. Tiene que vivir de quien le tire una limosna, tiene que estar durmiendo en las cuevas, posiblemente donde estaban también algunos leprosos. O sea, ella es ya vista como el desecho total de la sociedad. Pero por eso es que yo creo, esta es mi interpretación personal, pero por eso es que yo creo que ella no se atreve a hablarle a Jesús ni tocarlo, sino que le toca el borde de su manto. Era tanta su baja autoestima que ni siquiera se atreve a ponerse enfrente de Jesús y decirle, sáname, sino que le toca, habla de su fe primero, que ella pensaba que con solo tocarle el borde de su manto se sanaría. Pero también veamos interiormente que ella se conforma con tocarlo escondidito, ¿no? Y vaya tú a saber cuántas personas mientras ella se acercaba la humillaron. Y posiblemente, porque eso pasó, es que Jesús hace lo que hace. Porque Jesús siente que salió una fuerza de él y ya está sanada. Y Jesús pudo seguir caminando. Ya el milagro se hizo. Pero ¿qué hace Jesús? Se detiene. Y le pregunta, ¿quién me tocó? Quiere verla. Pero no verla por curiosidad. Quiere que ella se sepa, vista con amor, vista por Dios. Que se sienta que su dignidad es elevada. Y Jesús se voltea y dice, ¿quién me toca? Ay, es que hay que imaginarse ese momento, hermano. ¿Quién me tocó? Y los apóstoles que le estaban diciendo, ¿qué dice el Evangelio?
¿Cómo podemos saber cuántos han sacado? Entre tanta gente, como, ¿qué te importa, verdad? Básicamente, hablando en nuestro lenguaje, ¿qué te importa quién? O sea, hay mucha gente, vámonos. ¿Verdad? Típico de nosotros los seres humanos. Si haces a no, ¿qué te importa quién es? Vamos, sigamos. Pero no, a Jesús sí le importa quién es. Porque Él está sabiendo que no solamente se le paró la sangre. Él está sabiendo qué es para una hemorroísa ser hemorroísa. Y quiere que ella empiece a ser elevada, a ser hecha de nuevo, a verse de nuevo su valor. Y paró a la muchedumbre, y paró a los apóstoles, y se volteó y se dirige a ella. Hermanos, detrás de cada milagro está el amor. Y el amor por la persona completa. Jesús vino a redimir al hombre completo. Detrás de cada milagro, detrás de cada sonrisa, detrás de cada oración que ustedes hagan, detrás de cada levantar y poner la toalla mojada, detrás de todo lo que les corresponda hacer, no se les olviden que ustedes son testigos del rostro misericordioso de Cristo para esa alma. Y que lo que la Virgen quiere hacer en estas almas es acercarlas al amor de Dios y levantarles su dignidad. Los enfermos son más que enfermos. Por eso hay muchas cosas que yo no entiendo, ¿verdad? Personas que se presentan por su enfermedad. Yo soy inválido. No, yo soy Juanito. La invalidez es la forma en que me ha tocado por circunstancias vivir. Pero yo no soy eso. Yo soy más que eso. O la persona dice, no, yo soy golosa. Bueno, ese es un pecado. Pero tú eres más que el pecado. Nosotros no somos, dijo Juan Pablo, la suma de nuestros pecados, sino que nosotros somos hijos de Dios. Entonces hay que saberse hasta presentar. Eso nos pasa a veces, me toca mucho hasta con nuestros hermanos que tienen inclinaciones hacia el mismo sexo, ¿verdad? ¿Cuál ha sido la cultura que les ha metido la cultura gay? Decirse, yo soy gay. Y yo siempre les peleo, ¿cómo te llamas? Porque yo no me ando presentando, yo soy heterosexual, ¿verdad? Tú no te presentas por una inclinación o por donde se dirija tu área sexual, tú te presentas por quien tú eres. Esa es una parte de la persona. Y precisamente la cultura lo que le dice es, tú tienes que identificarte con esa inclinación. Y por eso les parece imposible vivir una vida casta. Vivir como la enseña la iglesia. ¿Por qué? Porque se han identificado, es lo que son. Hermanos, el Señor siempre quiere que identifiquemos a las personas por su grandeza. Y con esto termino una frase bellísima de San Juan Pablo. El hombre y la mujer de hoy debe reconciliarse. Palabra fuerte, ¿verdad? Con su grandeza. Porque por un lado el demonio vive invitándonos al lodo. Constantemente. Por eso el Señor dijo que los perros regresan a su vómito. ¿Verdad? Es feo. Uno leía esa palabra y dice, ay, qué feo que Jesús dijo eso, ¿verdad? Pero lo que está diciendo es que hay una tendencia muy fuerte que se llama concupiscencia que nos ha quedado a nosotros por el pecado original. Se nos ha borrado el pecado original en el bautismo, pero quedó la tendencia a regresar al pecado, o sea, al vómito. Y al enemigo le encanta que nos arrastremos como los cerdos en el vómito.
Entonces Él te está todo el tiempo presentándote el mal como se lo presentó a Eva. Es la manzana lucía buenísima, lucía sustanciosa, lucía riquísima, por eso se la comió. Si luce podrida, no se la come. Entonces, por un lado, el demonio nos está constantemente tentando a caer en los mismos pecados, a regresar a nuestra bajeza. Y por el otro lado, el Señor nos dice, tú eres más que eso. Levántate y no peques más, como se lo dijo a la adúltera. Así es que con eso termino, para decirles que el sufrimiento, y esta semana que estamos viendo el sufrimiento, que sea una escuela, que sea una escuela. Vamos a ver enfermos serenos, enfermos más desesperados, enfermos más temerosos, enfermos más tímidos, enfermos que abrazan con más amor, enfermos que les cuesta más. Vamos a ver todas las reacciones humanas en relación al dolor. Pero también nosotros aquí, a los pies de la Virgen de Lourdes, debemos aprender, como Bernardita, a saber cómo sufrir. Porque el que no aprende a sufrir, en realidad, hermanos, no aprende a vivir. Porque todo momento hay una dificultad. Unas más grandes, unas más pequeñas. Unas espinas más grandes, unas espinas más pequeñas. Exacto. Cruces más pesadas, cruces más livianas. Es parte de la vida humana. Y todo eso tiene una razón formativa para el ser humano. Si no sabemos conllevar el sufrimiento con el Espíritu de Cristo y de Nuestra Señora, no sabremos saber ser verdaderos cristianos. No sabremos vivir como Jesús, ni sabremos decir, ya no soy yo quien vive, sino Cristo que vive en mí. Amén. Gracias, Madre. No se vayan, solamente les robo 2 minuticos. Les voy a robar 2 minuticos porque quiero hacer eco de varios mensajes que he recibido en WhatsApp y en un montón de cosas. Y se refiere, Madre, que queremos darle las gracias por haberse abierto al Espíritu Santo y escuchar a la Virgen pedir el entierro de las medallas en las costas. ¿Muertes ustedes han escuchado? Bien, eso es lo más importante que hay en la vida. Y de las cosas que pasaron, tampoco han pasado cosas gravísimas. Me pasaron fotos por ahí, por ejemplo, de Key Biscayne, que está bien cerquita del agua. La capilla del Santísimo intacta, o sea, ni un palo enfrente, completamente intacta. Entonces, fue una inspiración del Espíritu que Mother recibe, pero al mismo tiempo qué importante ha sido que todos hemos obedecido, ¿verdad? Todos los hijos de la Madre hemos obedecido y eso es importante. Eso me lleva a que siempre prestemos atención y que siempre obedezcamos. Aunque no sintamos que, imagínate enterrar medallas y a dónde me voy a ir ahora y cómo lo voy a hacer y hasta dónde hay que entrar y hasta dónde hay que hacer el hueco, eso no importa. Nos mandaron a enterrar medallas, enterramos medallas y hacemos una obra grande por otras personas, porque hay personas que fueron hasta lugares que ni viven cerca de ellos, manejaron horas para ir a enterrar las medallas. De hecho, cuando el huracán venía, muchos apóstoles en Miami fueron al convento a coger medallas y volvieron a enterrar desde con las hermanas desde Cayo Hueso hasta San Agustín y toda la costa oeste también. O sea, todo el mundo se movió. Entonces, Madre, gracias, le doy las gracias por haber escuchado al Señor y a la Virgen.
tanto que hay que darle gracias al Señor y a la Virgen que le comunican a la Madre las cosas y que ella puede escucharlas. Eso es grande, doble vía, ¿no? Dios hablando y la otra que oye y nosotros que obedezcamos. O sea, es una triple acción. Los siervos que rellenan las jarras. Entonces, creo que ha sido un gran milagro. Debemos de darle muchas gracias a Dios. Debemos de estos días que nos quedan aquí, cada vez que pasemos frente a la Virgen, darle gracias a la Virgen por haber intervenido en todo esto, por permitirnos que nadie que conozcamos, por lo menos, es que no he escuchado en las noticias una sola persona que haya muerto. Estoy hablando, sí, de Miami, claro, porque las otras islas, vi las Bermudas, nadie fue a las Bermudas a echar las medallas, ahí no habían medallas. No estoy diciendo que Santo Domingo y Puerto Rico sí, se le fue por arriba. Cuba algunas partes y encima Cuba siendo un lugar tan precario, tampoco hubieron tantos, no sé, creo que 4 muertos, ¿no? Y de corazón y de cosas más físicas. Entonces, el tema está en que prestemos atención, que seamos obedientes y que colaboremos para poder ayudar a otros. O sea, porque mira dónde estamos nosotros, en Europa. Nosotros no sentimos ningún viento, pero toda la otra gente sentimos el viento en el corazón, ¿verdad? El dolor y tal. Así que gracias, Madre, por habernos invitado a esa campaña y todas las otras campañas que tenemos, que por favor sigamos respondiendo. No dejen de rezar el rosarito de Toda vida es un don. Tenemos que terminar también. Ya se han dado muchos testimonios de eso también. Pero bueno, no quería que nos fuéramos a dormir sin eso y tal vez algún padre que pueda dar la bendición y así dormimos con la bendición sacerdotal. Sí. Sí, repito, la misa de mañana es a las 6:30 de la tarde en la capilla de Nuestra Señora de los Dolores, que es exactamente cuando nos salimos hoy de la capilla, que nos íbamos a poner para que Madre nos hablara. Ahí queda, ahí lo van a ver, Nuestra Señora de los Dolores. Es arriba, donde comienza el Vía Crucis, Nuestra Señora de los Dolores. Ajá, al frente del santuario. Ahí es la misa mañana, 6:30. No sé cuánto tiempo nos irán a dar, lo tenemos que asegurarnos antes de empezar. Y entonces, y después la cena aquí otra vez a las 7:30. ¿Ok? Que pasen buenas noches. ¿Quién va a dar la bendición, por favor? Miren, un detalle lindo es que nos dieron la capilla de la Virgen de los Dolores. Bueno, mañana es un día mariano, ¿eh? Mañana es el día del dulce nombre de María. Así es que mañana la dulzura del nombre de nuestra Madre, pronúnciala en el corazón en cada persona. Pero también estamos en el Triduum de la Virgen de los Dolores, de la Exaltación de la Cruz y la Virgen de los Dolores. Así es que también quería invitarles en la página 205, en español, no sé en inglés, pero bueno, lo busquen. El chaplet está en inglés. El Chaplet of the Tears and Sufferings of Our Lady, que lo recibí aquí en Lourdes y para que lo recen el día de la Virgen de los Dolores. El chaplet recibe aquí y la oración final el día de la Virgen de la Salet. 205 en español. Creo que es más o menos igual en inglés. El Señor esté con todos ustedes. Por la intercesión de Nuestra Señora de Lourdes y Santa Bernadita, y por el poder del Evangelio del sufrimiento, la exaltación de la cruz y nuestra Madre Dolorosa, que Dios Todopoderoso les bendiga siempre. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Que duerman en paz. Gracias a Dios. But, you know what I mean. Have a good night's sleep. And get up. And get up. And get up.